esto y se va y lo sigue escudriñando, lo sigue digiriendo. ¿Usted sabía que las vacas tienen, no sé si 3 estómagos, hermanos, me ayudan? ¿Sí, 3 estómagos? Bueno, el camello estoy también seguro que tiene más de un estómago. Y ellos son rumiantes, se les llama rumiantes, porque agarran la comida, la mastican, se la tragan, la vuelven a sacar, la vuelven a masticar, se la vuelven a tragar. Ese es rumiar, por eso son rumiantes. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra, la digerimos, la volvemos a masticar, la volvemos a oír, la volvemos a saborear, estamos siendo activados con esta palabra. ¿Lo agarró? Entonces usted dice, no, pero yo quiero volver a escuchar eso, yo quiero seguir rumiando esta palabra. Eso es la característica de un maestro, que nos enseña algo y uno la quiere volver a escuchar y quiere ir a escudriñar más todavía de eso, porque se quedó picado. Amén. Llega una hora y uno dice, no sentí la hora, porque por lo regular se predica o se enseña una hora, ¿no? Algunos nos columpiamos un poquito más, un poquito menos, pero por lo regular uno dice, bueno, ni sentí el tiempo de la palabra, yo quiero más. Eso lo activa también el maestro en nosotros. Y que vayamos a seguir escudriñando. Bueno, eso lo dijo en el griego, vamos a ver si es cierto. De hecho, ¿sí sabes cómo ir a buscar el griego y el hebreo? Levanten la mano quienes sí. Solo 2. Wow. Es que yo le iba a regañar, pero dejémoslo regañar para otro día. Porque para comprarnos los Jordan sí somos buenos, y para comprar una Strong Concordance nos cuesta. Para ir a buscar material hebreo, griego, ahí nos cuesta. Invirtamos. Por eso la Biblia dice que el maestro está dispuesto a comprar la verdad. Comprar la verdad no es de que va a pagar para que le enseñen, sino él está dispuesto a invertir en un seminario, en un libro, en una concordancia, en una Biblia de estudio, en esto, en el otro, y no le duele. ¿Por qué? Porque es parte de su equipamiento. Dice amén, iglesia. Entonces tenemos que tener esa hambre, esa sed, ese anhelo y ese deseo de decir, bueno, ¿y ahora dónde puedo ir a corroborar si esto es real? Si lo que el pastor predicó sí es la palabra hebrea y griega que me está diciendo, o tal vez se la agarró y la jaló de algún lado para poder enseñar algo. Tú tienes que ser como los de Berea. A mí me impresiona los de Berea. La Biblia dice que cuando Pablo llegaba, los de Berea estaban escuchando y se iban luego a escudriñar a ver si lo que Pablo había dicho era cierto. Así dice la Biblia, así eran los de Berea. Oh, el pastor dijo de que, dígame un ejemplo de una prédica, 5, 4, 3, 2, 1. Dígame una prédica que haya escuchado en casa. ¿Ah? La oposición a la oración. Entonces yo voy a ver a la palabra si verdaderamente Faraón se puso a negociar la adoración. Yo voy a ir a ver a la palabra si verdaderamente, etcétera. ¿Por qué? Porque así es como tienes que ser. Así tienes que ser, activado en la enseñanza. Amén. A escudriñar. Entonces, el maestro provoca que uno quiera escuchar, pero también que uno quiera escudriñar más y que uno se pase estudiando la palabra. Ok, número 10, ya van 2. Número 9, sella la palabra, la deja sellada. Es decir, nos deja embarazados el Espíritu Santo a través de la semilla, la palabra que dio un maestro. Amén. Número siguiente, ¿era número qué? 10. Ah, es la que viene ahorita. Santo Dios. Número 10. Eclesiastés 12:10. Le dije que íbamos a agarrar Eclesiastés, ¿verdad? Procuró el predicador hallar palabras. Santo. ¿Cómo, hermano, cómo hubiera sido oír a Salomón hablar, verdad? Que no era de darnos el leñazo, sino que buscó decirnos palabras agradables. Es que, hermano, ¿usted ha escuchado cómo enseñaba Pablo? Pastora, búscame por favor Gálatas, donde le dice, oh Gálatas estúpidos. En la Reina Valera 60 dice insensatos. En otra versión, cuando se traduce, dice, oh Gálatas estúpidos. ¿Quién les enseñó?
Léanlo, ábranlo, ve, búsquenlo. Vamos, Gálatas, ¿qué es, mi amor? ¿Lo encontraste? Ayúdenme a buscarlo en Gálatas, cuando Pablo le habla a los Gálatas. Yo creo que va a ser en Gálatas 1, si no estoy mal, pero sí, pero ahorita no tengo bien claro ese versículo. Pero la forma de enseñar de Pablo, hermano, era pesada, hermano. Era gruesa. Pero mire la forma de enseñar del maestro Salomón. Dice que él procuró el predicador hallar palabras. Gálatas 3:1-25. Vamos a pasar el micrófono ahí, tenerlo listo por si hay preguntas y si hay aportaciones con los versículos, ¿ok? Oiga, Gálatas, repetir la cita, por favor. Dice, es Gálatas 3, entre el 1 y el 25. Anótelo, Gálatas 3, del 1 al 21. Sí, Solo en el 1, versículo comienza el ese 1. quiero, porfa. Dice, oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes. Uy, perdón. ¿Vio? Yo me lo inventé. Yo le dije, vamos a buscarlo a la Biblia para que se dé cuenta que ahí está. ¿Y qué versión estás leyendo, hermano? Es la NBB. La NBB, ¿ok? La NBB. Miren cómo dice esta versión. Oh Gálatas estupendos. ¿Cómo? ¿Sigamos? Dice, oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes. ¿Quiénes los embrujó? Y les dijo, brujos. A ustedes les hemos presentado claramente el mensaje de la muerte de Jesucristo. Dejémoslo ahí porque si no nos pica. Ahora, ¿usted lo tiene en otra versión? Démosle el micrófono a mi hermana Xiomarita a ver en qué versión uno lo lea. Hermana, tal vez busca una versión más suavecita porque están muy pesadas esas versiones. En Gálatas 3:1 dice TLA. Ajá. Ay, Gálatas, qué tontos son ustedes. Ahí está. Hasta parece que estuvieran embrujados. Esa versión como que está todavía más suave, pero a la vez es dura, ¿verdad? Oh Gálatas, qué tontos son ustedes. Hasta parece que están embrujados. Y es que lo que sucedió con los Gálatas es de que ellos empezaron en la gracia y terminaron otra vez en la ley. Imagínate que alguien reciba la gracia y se quiera volver a la ley, hermano. Bueno, pues eso le estaba pasando a los Gálatas, pero Pablo ya les había enseñado que era la gracia y ellos recibieron la ley y quitaron la gracia. Hermana Ina tiene otra versión. Vamos a ver, hermana Ina, qué versión me consiguió hoy. Santo Dios. Gálatas 3:1 y es la versión RBR. Reina Valera, sí. Algo. 60, ajá. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros entre cuyos ojos descritos fue ya. Ahí les dice insensatos. Ahora, también tiene otra versión ahí, hermana Santo. Todos tienen buenas versiones ahora. Mire qué lindo ahora. Dios habla hoy. Oiga lo que dice la versión Dios habla hoy. Gálatas duros para entender. Uy. ¿Quién los embrujó en nuestra predicación? Hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Lo fuerte está, qué duros somos para entender. Ajá. ¿Quién nos embrujó? Qué duros son para entender, le dice el apóstol Pablo. Ahora miremos a un maestro. Pablo era maestro de la palabra. Pablo es maestro, es un apóstol. Pero Pablo enseñaba de una manera fuerte, mientras que este maestro llamado Salomón dice que él buscaba palabras suaves. Hermano Tani tiene otra versión allá, dice. Gracias, hermanos, por ser obedientes y buscar versiones, fíjense, porque eso enriquece mucho. Aleluya. ¿Cómo dice la suya, hermano Tani? Sí, amén, es nueva versión internacional. Dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Antes quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Esa versión también está. Gálatas torpes. Entonces ahí usted se da cuenta la manera en que Pablo se molestaba y enseñaba de una manera fuerte. Pero había gente que así le gustaba y lo aceptaba. Pero era enseñanza, era un maestro. Ahora, si usted ve acá, dice, procuró el predicador hallar palabras agradables. Entonces tal vez Salomón les hubiera dicho, oh mis hijos, no se dejen llevar. No sé qué palabras hubiera usado si hubiera escrito como en lugar de Pablo, ¿verdad? Y escribir rectamente palabras de verdad. Oiga bien, el predicador procuró hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Versículo 11. Las palabras de los sabios, y esto es lo que quiero que usted entienda. Mírelo pues. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros
de las congregaciones dadas por un... entonces quiere decir de que un pastor puede aprender de un maestro. Y que cuando el pastor aprende de un maestro, da esa enseñanza y lo va a dejar como clavos hincados, ¿verdad? Bueno, el maestro deja como clavos hincados y el pastor viene y los sigue remachando, ¿verdad? Y luego arriba dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Entonces, ¿qué es una palabra? Es un aguijón, es un clavo. Hermano, ¿quién me puede decir que es un clavo hincado, hermanos? Un clavo que bora, no, un clavo, un clavo hincado. Ríanse, hermano, ¿por qué están tan serios hoy? El clavo hincado y el aguijón lo ponen a la par de la palabra. Entonces yo voy a buscar eso y me encuentro esto, mire, como aguijones. El aguijón, oiga lo que dice el aguijón, era un instrumento que causaba dolor, pero necesario para mantener el ganado en él. Pues te van a dar una palabra fuerte, pero es necesaria para mantenerte en el camino. Entonces de repente uno se quiere salir del camino y viene una palabra que lo vuelve a meter a uno al camino, pero eso le duele a uno. Aunque haya sido con palabras suaves, pero fue una enseñanza que iba al hueso y que nos hace volver al camino. ¿Sí me explico? Va, y luego dice, clavos bien clavados. ¿Qué es un clavo hincado? Un clavo bien clavado. Esta expresión habla de las palabras que establecen las enseñanzas en la memoria, establecen la enseñanza en la memoria del individuo. Es decir, que te queda grabada esa palabra. Entonces, ¿qué es la característica del maestro? Que las palabras son como aguijones y como clavos bien hincados. Es decir, de que la enseñanza te vuelve a meter al camino. Es decir, de que la palabra te queda grabada en la mente. Te hace que vayas a seguir escudriñando. Te hace que escuches la palabra. Te deja sellada la palabra en el corazón. Esas son características del maestro. Que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermanos? Diga, que el Señor me ayude. Aleluya. Que Dios nos ayude, iglesia. Esas son características. Por eso yo la semana pasada le decía, no es solo decir yo soy maestro, es de verdad maestro, es de verdad pastor, es de verdad evangelista, es de verdad apóstol, o solo quiere que le digan el nombre, porque son características que debe desarrollar la persona que enseña la palabra. Entonces, esas son características del maestro. ¿Cuántas van, amados? No, bueno, contando las anteriores, ¿solo hoy? Ok, la 8, ata y sella la palabra, ¿correcto? La 9, provoca que se escuche y que se siga escudriñando. La 10, las palabras de los sabios son aguijones y clavos bien hincados. Y aunque las palabras sean suaves, pero lo que quiere decir es muy fuerte, el maestro lo va a hacer regresar a uno al camino. Número 11, seguimos en Eclesiastés 12:12. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Vamos a leerlo despacito porque está fuerte Salomón. No, el 11, sí. Aquí le puse, mire, perdón, fui muy rápido. El número 11. El número 11 seguimos en Eclesiastés y dice, oiga esto, ahora hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Ya vio, pastor, por eso no estudio más. No, espérense, le tengo que explicar esto, porque Salomón es el hombre más sabio sobre la tierra, porque no lo podemos comparar a Cristo tampoco, que es Jesús es el Hijo de Dios. Pero como humano, porque el Señor es el Hijo, Jesús es Dios, no lo vamos a poner a Salomón sobre la tierra, lo podemos ver como uno de los hombres más sabios sobre la tierra. Y cuando él dice, oiga esto, no hay fin de hacer muchos libros, entonces ¿para qué escribió libros él? Bueno, él escribió Salmos, él escribió Cantares, él escribió Eclesiastés. Entonces, ¿cuál es la razón de que él haya escrito esos libros? Pues él mismo que escribió libros dice, miren, ¿quieren que les diga algo? Yo pensé que al escribir libros era todo y no está en eso todo. Y entonces él dice,
no hay fin de hacer muchos libros. El mucho estudio es fatiga de la carne. Pero luego dice Salomón, el fin de todo discurso oído es este. Oigan esto. Entonces, ¿es malo escribir libros? No, no es malo escribir libros. ¿Es malo escuchar? No, estudiar? No, no es malo estudiar. Lo que pasa que Salomón dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el... Entonces, ¿por qué vas a escribir libros que no te lleven a tener temor a Dios? No tiene sentido que leas un montón de libros si el final de lo que lees no te hace tener más temor a Dios. Eso es lo que está diciendo Salomón en su gran sabiduría. Entonces, no es que sea malo leer, no es malo leer, pero ¿qué lees? ¿Me explico? Luego dice, arriba, y el mucho estudio es fatiga de la carne. O sea, si lo que estudias te aleja de Dios, en lugar de que te crea temor a Dios, te va a fatigar la carne al final. O sea, va a ser solo carne. O sea, no es malo saber cultura general, no es malo estudiar, no es malo, pero el final de todo eso va a ser fatiga de la carne. Tienes que aprender a que todo en lo que hagas te acerque a Dios, tengas temor de Dios. ¿Lo agarró? Entonces, ¿qué es la característica del maestro aquí? Oigan esto pues, que el maestro está dándonos la característica aquí, número 11. Absorba la esencia. La característica 11 sería que si voy a predicar, si voy a enseñar, pero lo que yo predique o enseñe no te acerca a Dios, no te hace tener temor de Dios, estuve solo hablando por gusto. ¿Lo agarró? Por eso, hermano, ¿a usted qué le sirve que yo le venga a contar mi vida? ¿A usted le sirve que yo le cuente de Cristo? O sea, ¿a usted le sirve de que yo le hable de la palabra para que usted tenga más temor a Dios, se acerque más a Dios? Ese es el fin de todo discurso. Entonces el predicador, agarremos este consejo de un hombre que es muy sabio y dice, si vas a hablar algo, que sea para que la gente tenga temor. Entonces él está diciendo, el fin de todo discurso. O sea, ¿de qué vas a hablar? Oh, pastor, voy a hablar de esto. ¿Cuál es el fin? Y si no crea temor a Dios, no va a funcionar. ¿Me expliqué? Y esa es la característica que nos deja bien claro. Es como que si le preguntas a un doctor, ¿y qué hago para esto? Haga esto y esto. Lo haces porque es experto. ¿Sí me explico? El maestro nos está diciendo, si vas a enseñar algo, que crea en la gente, que fabrique en la gente, que despierte en la gente tener temor a Dios. Santo. Y mire quién lo está escribiendo, un hombre que tuvo 1000 mujeres. Entonces no le creo porque no vivía lo que enseñaba. No, es que él escribe después de toda esa experiencia que tuvo y se dio cuenta que todas las mujeres no le dieron la felicidad, que el escribir muchos libros no era la felicidad, que el tener tantas cosas no era la felicidad, sino que al fin de todo llegó a una conclusión. El fin de todo es tener temor a Dios. Entonces, hermano, no me diga que no tiene experiencia para ahora explicar eso, ¿verdad? Todo lo que hablemos, que la gente salga teniendo temor de Dios más. Amén. Ok, sí, hermana Lidia. Llevémosle el micrófono a hermana Lidia, por favor. Yo me preguntaba eso, cómo él podía hablar así, si pues tenía un mal concepto, ¿verdad? Todo pues lo si era que un hizo. mujeriego, no, que Exacto. mujeriego. Entonces todo lo que escribió él fue su experiencia que él vivió. Claro. Y no lo llevó a nada positivo. Sí, ahora, él llegó a escribirlo cuando él pasó a vivir todas esas vivencias, pero escuchen esto, él escribe todos los consejos que le dio su mamá. Okay.
Lea Proverbios. Gracias, pastor. Sí, ¿sabe cómo le dice la mamá? O Lemuel. Lemuel le decía la mamá. Escriba, usted lea Proverbios y le dice, los reyes no deben de beber vino. Entonces dice, el proverbio de Salomón, no, era de su mamá. Y él escribe lo que su mamá le enseñaba. Léalo. Él escribe, hijo mío, no te dejes seducir por la mujer extraña. Eso no lo escribió él. Él está escribiendo todos los consejos que le dio su mamá. Por eso él mismo escribe en los proverbios y dice, en la multitud de consejeros, no lee usted, ¿sí lee la palabra? En la multitud de, ¿qué hay? En la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Por qué este hombre llegó a ser tan sabio? Porque al final sí aceptó todos los consejos también que le dieron. Ahora, si era tan sabio, ¿por qué cayó en ese pecado? Otra pregunta del $1.000.000. ¿Sí o no? No sé si le ha pasado por la mente. No le ha pasado por la mente. Si era un hombre tan sabio, ¿por qué cayó en esa forma de vivir? Entonces ahora usted lo que tiene que aprender, y en esta clase se lo voy a dar, en esta escuela de maestros se lo voy a dar, los tipos de sabiduría. Los tipos de sabiduría. Le voy a explicar. El Señor le dice, pide lo que quieras. ¿Sí se vale? Va a avanzar un poquito aquí. ¿Sí? ¿Está aprendiendo? Le dice el Señor en un sueño, pide lo que quieras. Él en el sueño pide sabiduría, ¿verdad? Para gobernar a este pueblo. Entonces, ¿sabiduría para qué pidió él? Para gobernar al pueblo. Pero él no tenía sabiduría para su casa. Para su casa. Entonces, si él tenía una sabiduría tan grande para gobernar un pueblo, porque dice la Biblia que en el tiempo de Salomón hubo paz sobre toda la tierra. Pacificador, por eso se llama Salomón, viene de Shalom. Yo no sé si están conmigo. Salomón viene de Shalom. Él se llamaba Shalomón. Shalom, la paz sea con vosotros. Entonces, él desarrolló una sabiduría para gobernar de una manera tremenda, pero no tenía la sabiduría para su casa. Entonces, cuando nos vamos a buscar a la Biblia, la sabiduría tiene 7 columnas. La sabiduría tiene doncellas. La sabiduría no solo es un tipo de sabiduría, es un abanico la sabiduría. Entonces, lo que vamos a hacer en esta escuela es ver todos los tipos de sabiduría. ¿Sí se apunta? Lo espero el otro miércoles entonces a las 7 en punto para interceder y recibir discipulado. 7 en punto. Va. Entonces, vamos a ver la sabiduría. Pero ahora queda registrado por qué actuaba de esa forma, siendo un hombre tan sabio. ¿Quién es santo Dios? ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Verdad que sí? Yo cuando me acababa de convertir, esa pregunta siempre me la hacía. ¿Cómo Salomón hizo esto si era un hombre muy sabio? Hasta que descubrí que la palabra de Dios nos enseña muchos tipos de sabiduría. Hay sabiduría para administrar, hay sabiduría para gobernar, hay sabiduría para dentro de la casa, hay sabiduría para muchas cosas, no es solo un tipo de sabiduría. Entonces vamos a ver. Amén. No me detengo más porque si no, hermano, no me da tiempo. Número 12. Aleluya. Número 12. Ay. Número 12. ¿Agarró la 11? ¿Qué nos enseña el maestro? Que el fin de todo discurso, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. ¿Cómo resumió Salomón? Esto es, no lo leo, porque esto es, ¿qué es el todo del hombre? Mire, tener temor a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es todo. Es que yo escribí 20 libros y tienes temor a Dios. O sea, si se va a hablar algo que al final de lo que uno hable, Que te lleve a tener temor a Dios, no a alejarte de Dios. Si no, lo que estás escuchando no tiene peso. Eso es lo que llega a decir Salomón al final. Todo lo que escuches y no te lleva a tener más temor de Dios es algo incoherente, no va a funcionarte, al final no te va a servir.
pero querés algo que te sirva y Él lo encierra todo ahí. Perdón que no puedo pasar de ahí, pero es algo muy importante. Él lo encierra todo y dice, ¿sabes qué es lo más importante de todo? Tener temor a Dios y guardar sus mandamientos. ¡Boom! Y ya la hiciste. Bueno, número 12. Vamos al número 12. Lucas 11:45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro. Cuando dices eso también nos afrentas a nosotros. ¿Cómo le dicen a Jesús ahí? Maestro, maestro. ¿Quién está hablándole? Léalo por favor, Lucas 11:45. Un intérprete de la ley. Si un intérprete de la ley está hablando, tendría que ser experto. ¿Verdad que sí? Un escriba, un intérprete de la ley, un maestro tendría que ser. ¿Y sabe qué le dice? Cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Si por eso lo dije, me imagino yo que Jesús haber pensado así, pues por eso lo estoy diciendo. Porque se la llevan de maestros de la ley, intérpretes de la ley, y no viven lo que enseñan. Entonces, ¿cuál es la característica del maestro? Que un maestro para enseñar no está viendo. ¿Y qué nivel académico tiene usted? ¿Y usted cuál tiene? No importa el nivel académico, un maestro te va a enseñar y si te pasa jalando y llevando, pues te va a llevar también. O sea, Dios te va a confrontar a través de la palabra. ¿Me di a entender? ¿Cuál es la característica de un maestro? Que te va a confrontar. Si lo podemos poner un sinónimo a esa palabra, nos afrentas a nosotros. ¿Qué le está diciendo? Ay, a nosotros también nos pasaste llevando. Sí, porque esa es la palabra que da un maestro. Oh, me voy a abstener de decir esto porque ya había tal persona. No. Si te pasa llevando, te pasó llevando porque es la enseñanza. Es la palabra. O sea que el maestro no va a clasificar. Oh, a él no le gusta que hable de esto, a ella no le gusta que hable de esto, aquellos se molestan si hablo de esto, y aquel sector no. Entonces empiezo a acomodarlo todo para no ofender a nadie, ni pasándome llevando a nadie. No, eso no es enseñar. Eso es ser siervo de los hombres. No, búsquenme el versículo, por favor, donde Pablo lo dice, que si uno sirve a los hombres, deja de ser siervo de Dios. Vamos. Es escuela, es discipulado. Búsquelo por favor en la palabra. Lo dijo Pablo. Si yo dejo de servirle, si yo le sirvo a los hombres, dejo de servirle a Dios. ¿Cómo voy a empezar yo a servirle a los hombres si yo soy siervo de Dios? Aleluya. Por favor, amados. Vamos, esgrimistas. Aleluya. ¿Cómo? Lo va a leer mi hermana Ofe, Gálatas 1:10. ¿Cómo dice hermana Ofe? Porque persuado yo al hombre o a Dios, o busco de agradar a los hombres, ¿cierto? Oigan lo que viene. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Ahí está. Si yo estuviera tratando de agradarlo a usted, no soy siervo de Dios. Soy siervo suyo. Y yo no soy siervo suyo. Yo soy siervo de Dios. Usted es siervo de Dios. Sí, pastor, pero le servimos a los hermanos. Sí, pero ¿quién te puso el querer como el hacer? Dios. O sea, ¿quién nos está dando la palabra? Es el Señor. Dios nos está dando la palabra, pero no es para, voy a quedar bien con X persona. No, porque entonces ya dejé de ser siervo de Dios. Entonces, aquí es lo que dice, lo que está viéndose. Jesús se está llevando por, ¿cómo lo digo, hermano? Con todo. Le está pasando el camión lleno de Coca-Colas al intérprete de la ley. Pero porque le tocaba. Amén. No podés agarrar la palabra y clasificarla.
Si querés enseñar verdaderamente la palabra. No podemos tampoco, hermano, querer agradar a todos. Algunos se va a molestar, algunos se va a incomodar, a alguien no le va a gustar, pero es porque es la verdad y la verdad incomoda. Si escuchas una palabra y te deja cómodo, no te aseguro que no te acercó al Señor. Porque el Señor te va a quitar ese acomodamiento porque te quiere ver crecer. Hermanas, no me dejen mentir. ¿Cuántas de ustedes le enseñaron a caminar a sus hijos? ¿Ah? Padres, ¿le enseñamos a caminar a nuestros hijos? ¿O le aplaudíamos porque se quedaba sentado? Bueno, si no caminaba rápido decíamos, santo Dios, no camina, ya tiene tanta edad. ¿Sí le pasó a usted? ¿Sí? Y entonces, ¿y por qué? Porque usted quiere que crezcan, que avancen, que caminen. Entonces usted mismo lo desacomodaba, lo levantaba. Yo no sé cómo fue su forma de enseñarle a sus hijos. Tal vez les ponía aquí un pañal y lo agarraba y iba atrás de él para que aprendiera. Pero usted lo quería ver caminando, usted lo quería ver corriendo, usted lo quería ver avanzando. Bueno, pues tu Padre, que es nuestro buen Dios, nos quiere ver corriendo, nos quiere ver caminando, nos quiere ver avanzando, nos quiere ver haciendo cosas que no nos hemos atrevido a hacer. ¿Cómo lo hace? Con la palabra. Entonces nos da una palabra. Y eso es lo que Jesús hacía. O sea, el fariseo bien enojado, hasta por mí lo dijo. ¿Sí lo ve? El fariseo está diciendo, en otras palabras, el fariseo está diciendo, eso por mí lo dijiste, Jesús. Entonces cuando alguien diga, eso por mí lo dijo, dale gracias a Dios y di gracias, Señor, por hablarme. Pero si dicen, por mí lo dijo, yo no sé quién le contó, yo no sé qué, no, entonces no quieres palabra, lo que quieres es que te digan lo que quieres oír. ¿Sí están aquí? Santo Dios. ¿Sí puedo seguir, amados, con esa transparencia? ¿Sí puedo seguir directo? Entonces, si Dios te habla, agárralo. Bueno, sigamos pues. Número 13. Ya voy terminando. 13. El maestro tiene la habilidad de enseñar desde rudimentos hasta profundidades. Y a estas alturas usted pasó doctrina básica, doctrina 2, a la mayoría doctrina avanzada, y ahorita usted está en un discipulado. ¿Qué es un rudimento? Un rudimento es la doctrina más básica, ¿ok? Enseñanzas elementales que todos tenemos que manejar estando en los caminos del Señor. Entonces un maestro lo que hace es que te puede venir a hablar de un rudimento como de una profundidad. Y ese rudimento que tal vez era muy básico, te lo saboreas. Y cuando te lleva a las profundidades, santo, querés nadar. ¿Me explico? Esa es la característica del maestro. Leámoslo, por favor. Pues aunque ya debería de ser, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Definitivamente que aquí Pablo le está hablando a los hebreos, hermano, de que ya deberían de ser maestros y que en lugar de estar con enseñanzas bien básicas, ya tendrían que estar enseñando ellos profundidades, ¿verdad? Pero Pablo es el que asienta doctrina y Pablo es el que enseña profundidades muy grandes. ¿Me doy a entender? ¿Me estoy dando a entender? Dice la Biblia, una cosa sé, yo fui al cielo, al tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, pero me dio cosas a entender, me dio cosas a conocer que el hombre no puede entender. ¿Qué revelación tenía él? De que lo llevan al tercer cielo. Dice que le muestran cosas que el hombre no puede entender. ¿Y por qué él las entendió? Entonces le tuvieron que abrir el entendimiento para entender ese tipo de cosas. Amén. Entonces, Pablo, siendo un maestro, tiene esa capacidad de saber profundidades, como de asentar la doctrina básica del bautismo en agua, como asentar doctrina básica de la Santa Cena, como asentar doctrina básica de diezmos y ofrendas,
como asentar doctrina básica de la alabanza. ¿Sí me explico? O sea, el maestro tiene esa capacidad de agarrar lo básico, los rudimentos, elevarlos y dar profundidades muy altas. Esa es una capacidad que tiene el maestro. ¿Ok? Número, ¿qué era? 13. Era número 13. Nos toca el 14. Nos toca el 14. Aquí es donde yo quisiera explicar la diferencia entre un maestro primario, no de primaria, no, un maestro como ministerio primario al don de enseñanza. No es lo mismo. ¿Cuál es una de las grandes diferencias al escuchar a una persona que tiene el don de enseñanza, a escuchar a alguien que es un maestro de la palabra? Bueno, que el maestro de la palabra va a tener un fluir escatológico muy fuerte. Amén. El fluir escatológico en un maestro es una de las características muy palpables. Es decir, que un maestro te puede hablar, oigan esto, lo que les voy a decir, uno de los pasajes, uno de los capítulos más difíciles de toda la Biblia es Apocalipsis 12. El título de ese capítulo dice La mujer y el dragón. Agarramos capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer y el dragón, y dice que estaba para dar a luz. Dice que el dragón estaba esperando que naciera el hijo. Dice que nació el hijo y fue arrebatado, pero la otra parte se fue a la tierra. Que se fue a perseguir a la tierra la otra parte. Santo Dios. Oigan esto, que está vestida del sol, de la luna y que tiene 12 estrellas. Santo Dios, uno se queda, pero... ¿Sí me explico? Por ponerle un ejemplo. Entonces, Apocalipsis 12, un maestro viene, lo medita, lo estudia, lo saca y te lo enseña y dice, estos son las estrellas, esto es el sol, esta es la luna, este es el dragón, esta es la simiente, este es el que es arrebatado, estas son las alas del águila, este es el desierto. Y no se queda. Pero si yo me voy a estudiar la Biblia, Apocalipsis 12, me quedo, Padre, ayúdame. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero un maestro de la palabra tiene un fluir escatológico bien precioso. Esa es una habilidad. Puede agarrar eso y bajarlo y que lo entienda. Que lo entienda Priscila y que lo entienda hermana Lidia. Que lo entienda Wanda y que lo entienda hermano Ricardo. Que lo entienda Milagros y que lo entienda la hermana Xiomara. Sí, esa habilidad la tiene un maestro. Pero la profundidad era tan grande. ¿Cómo pudo hacerlo? Porque tuvo la capacidad de trazar la palabra, de delinearla, de entenderla, y ahora viene la otra capacidad que es de enseñarla. ¿Lo agarraron? ¿Quién más que Jesús? Y mire, y le preguntaron diciendo, maestro, lo que necesitamos aquí es un maestro. ¿Cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y entonces ahí lo que él está haciendo es explicando la escatología, el Señor Jesús. Pero ¿cómo es que le llegan a preguntar escatología? Se introducen diciéndole maestro. Entonces, esa es la característica del maestro. Amén. Número 15, ya voy terminando. Número 15, le dije que eran 17, ¿verdad? Número 15, maestro. ¿Sí anotó el 15? ¿Iglesia? Okay. ¿Cómo le dicen aquí? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga esto pues, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esto depende todo. ¿Cómo pudo reducir todos los mandamientos?
¿Cuántos sabían que no eran 10 mandamientos? ¿Sí sabía usted que no son 10 mandamientos? Entonces, ¿por qué la Biblia dice 10 mandamientos? No, a Moisés le dieron todos los mandamientos. En la tabla habían 10. Y eso dice la Biblia. ¿Están aquí? Ok. Anótelo, por favor. Y escriba, son 613. Y ahorita le voy a explicar por qué la Biblia dice 10. Porque la Biblia no se contradice. Amén. O sea, anote, son 613. Porque ¿dónde lee los 10 mandamientos donde dice, si la mujer tuviere su periodo menstrual es inmunda? ¿Dónde dice eso en los 10 mandamientos? O sea, sí dice en la Biblia, pero no dice en los 10 mandamientos, en los 10. ¿Dónde dice la Biblia que si el hombre tiene derramamiento de semen es inmundo? En la ley. La ley lo dice, pero en los 10 mandamientos no dice. ¿Dónde dice en los 10 mandamientos que si uno toca a un muerto, también uno es inmundo? Lo dice la Biblia, sí, pero en los 10 mandamientos, ¿dónde lo dice? En los 10 mandamientos, no robarás, no matarás, no tendrás falsos dioses, no te harás imágenes, etc. Los 10 mandamientos. ¿Está de acuerdo conmigo? Santo Dios, me falta aire. ¡Woo! ¿Por qué 10 mandamientos si son 613? Porque el número 10 es un número de totalidad. Entonces, en los 10 mandamientos se resumen los 613. Y cuando vino Jesús dijo, en estos dos se resumen todos. ¿Sí me agarró? Entonces, son 613, pero los ponen en la totalidad de 10. Ahí se resumen los 613. ¿Por qué da el diezmo? Porque el diezmo es la totalidad. Y cuando yo le doy a Dios, le estoy dando, eso dice la Biblia de las primicias. ¿Por qué eran 10 vírgenes? El número 10 es totalidad, porque está hablando de la totalidad del pueblo de Israel. Amén. Habían 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas. Así va a estar Israel. Es la totalidad del pueblo de Israel. ¿Por qué 10 reyes le dan el poder al anticristo? Porque es la totalidad de todas las naciones. ¿Cuántas plagas fueron en Egipto? ¿Por qué 10 plagas? Porque el pueblo de Egipto tenía un dios por día. Eran 365 dioses a los que adoraban. Pero en las 10 plagas, agarraron a todos del buche. No me entendés esa palabra. Agarraron a todos del pelo, del pescuezo, del cuello. Y ahí se fueron horribles los 613 dioses. No, perdón, los 365. Mire, pues usted ya me está confundiendo. Entonces, agarre el 10 y se va a dar cuenta que es un número de totalidad y que ahí se resumen muchas cosas. Bueno, pues el maestro aquí dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Santo Dios! Entonces, ¿qué es lo que nos deja, qué es lo que nos está enseñando un maestro aquí en el número 15? Oigan esto, aquí le viene la respuesta de lo que leyó. Mateo 5:17. No crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, ¿cuál es la función de un maestro? Darle el verdadero valor a la enseñanza, a la palabra. Entonces, si tú le preguntas a alguien del sábado, te va a decir que hay que guardarlo. ¿Por qué? Porque la ley dice que había que guardar el sábado. Le preguntas a un maestro, santo Dios, te va a empezar a explicar todos los milagros que Jesús hizo en el día sábado y que todos los religiosos que malinterpretaban la ley estaban inconformes y en desacuerdo de que Jesús sanara y liberara en el día sábado. Entonces vas a preguntarle a un maestro y te va a delinear la palabra y te va a decir, sí, pero no era la forma en que quería el Señor que se hiciera. Él vino a darle el verdadero valor al Shabbat, que era liberar a la gente, sanar a la gente, restaurar a la gente. Y los legalistas,
no tomes, no manejes, no agarres, siéntate, cuídate. Uy, cuidado, ay, pasó una. ¿Qué es lo que enseña un maestro? Darle el verdadero valor, interpretación y significado a la palabra. Amén. Ok, ese es el número 15. 16, me faltan 2 nada más. 16, este me emociona, me gusta muchísimo como todos los demás. Número 16. Salmos 119, 160. ¿Cómo dice? Entonces, si le preguntas a alguien, oigan pues, les voy a poner un ejemplo, que no es maestro, y le preguntas, por ejemplo, el bautismo en agua. Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Entonces hay que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí está en Hechos. Pregúntale a un maestro. Te agarra Hechos, te agarra Mateo, suma la palabra y te dice, en el nombre de Jesús está bien. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está bien. Hay que sumar la palabra, no dividirla. ¿Qué es lo que hace un maestro? Suma la palabra. ¿Cuál es la clave para saber la verdad en la Biblia? Ay, diga, sumar la palabra, no sea tímido. Ok, ¿le doy otro ejemplo? Solo 3 y los demás. ¿Le doy otro ejemplo? ¿Judas se ahorcó o se destripó? Entonces, ¿por qué en el libro en la Biblia también dice que se destripó? ¿Sí entiende esa palabra, destriparse? No, dice la Biblia que él cayó en un barranco y se le salieron las entrañas. ¿Sí lo ha leído? Menos mal, hermano, no me va a mentir. ¿Sí lo ha leído? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se ahorcó o se cayó y se fue se destripó todo? Ajá, entonces, ¿qué hacemos? Sumamos la palabra. Se ahorcó, cayó y se reventó. ¿Por qué se va a poner a pelear? Sume la palabra, esa es la verdad. Y hay gente, no, se destripó el destripado. No, se ahorcó, la Biblia dice que se ahorcó. Entonces, ¿quiere la verdad? Suma la palabra. Súmala. Jamás la dividas. Jamás la restes. Porque cuando, hermano, cuando alguien, y eso nos pasa a todos los predicadores, que de repente encontramos algo en la Biblia, nos hace clic, lo enseñamos, pero no sumamos. Entonces damos por asentado o por hecho de que eso dice la Biblia nada más. Y tenemos que sumarla. Le voy a dar otro ejemplo sin decir nombres. Una persona estaba predicando y dijo, a Satanás le dieron vientos y le dieron percusiones, pero no le dieron cuerdas. Y entonces yo dije en mi mente, si le dieron cuerdas. Lo que pasa es que hay que sumar Ezequiel e Isaías. Porque en Ezequiel dice que sus flautas y sus tamboriles estaban listos en el día de su creación, pero en el libro de Isaías dice que el sonido de las arpas, había un sonido de arpas. Entonces sí le dieron también cuerdas. Pero la persona enseñando dijo, no le dieron cuerdas. Entonces dije, o sea, es una eminencia enseñando, pero dije, no sumó la palabra. ¿Sí me explico? Pero entonces se dejó ir una palabra que a cualquiera entonces lo puede dejar así como tambaleando, porque dijo, porque las cuerdas ministran el espíritu. Por eso no le dieron cuerdas. Entonces dije, pero no es cierto. Entonces la gente que le escuche va a andar, si le escucha y después quiere enseñar lo que escuchó, así lo va a enseñar. ¿Sí me expliqué? Entonces es delicado, hay que sumar la palabra. Amén. Bueno, terminé, mis amados. ¿O quiere el último? Ya no va. Es que usted no se llena, hombre. 17, boom. Tiene que tener, ¿cómo le explico? Aquí se lo puse. Fluye en cada tipo de palabra. El maestro puede fluir en estos. Y esto lo enseñé hace unos cuantos meses, ¿verdad? Todos los tipos de palabra. Palabra espada, palabra escudo, agua, aguacero, llovizna, lluvia, nieve, rocío, oro, plata, roca, fuego, aguijón, clavos, martillo, lámpara, espejo, leche, miel, maná, trigo, semilla, pan, espíritu y vida. O sea, tremendo.
Como un maestro te enseña si es de matrimonios, te enseña si es de escatología, te enseña si es devocional, te enseña si es una característica en el maestro, maneja los tipos de palabras. Es una gracia que ha recibido de parte de Dios. Amén. Bueno, si no hay preguntas, le resumo los 17 características. Ya, 1 hora con 2 minutos. Detenemos ahí. ¡Bum! Terminé. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No? Le voy a suplicar que se ponga de pie y que vengan todos los líderes de cada área aquí adelante. Vamos a interceder unos minutos que nos quedan. Y cada área, cada líder va a interceder por su área. Ese es el anhelo de la intercesión.